Bienvenido. Perfecto. Bienvenido. Bueno, después a medida que se vayan sumando, vamos admitiendo, ¿sí? Pero bueno, como dijimos, vamos a tratar de ser puntuales. Sabemos que el encuentro arranca a las 8, así que no voy a demorarme. Además es un mensaje muy rico, muy lindo y cada uno tenga sus anotadores porque vamos a tocar muchas palabras, las cuales estaría bueno que puedan seguir meditando después, ¿sí? Cada uno en sus tiempos que pueda seguir meditando. Pero primero vamos a orar para predisponer nuestros corazones al mensaje que creo el Señor tiene hoy para nosotros. Amén, amén. Bueno, amado Jesús, te damos gracias por este día nuevo. Te damos gracias por un pan fresco que tenés para nuestra alma, Señor. Pido, Espíritu Santo, que seas predisponiendo nuestro corazón, nuestros oídos, ¿sí? Para que tu palabra germine en nuestro corazón y dé fruto al 100% en tu poderoso nombre, Señor Jesucristo. Bendigo a cada una de las familias y las personas que están hambrientas y sedientas de palabra. Así que todo lo que se hable sea para darte gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Bien, bueno, el mensaje del día de hoy se llama Cielos Abiertos. Hermoso título, Cielos Abiertos. Primeramente, quiero pedirle al Señor, darle gracias en realidad al Señor Jesús porque sé que su Espíritu se va a mover con poder en esta noche a través de este mensaje y anhelo de todo corazón que este mensaje pueda tocar y penetrar el espíritu de cada uno de los que están acá presentes para que surja una renovación en el entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, en el encuentro anterior estuvimos viendo que fiel es el que prometió. ¿Sí? Fiel es el que prometió. Y la promesa que nos hizo el Padre a través de Jesús fue la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que prometió y lo podemos leer tanto en el libro del Evangelio de Juan como al inicio de Hechos, en Hechos capítulo 1. ¿Sí? Nos prometió el ser bautizados por el Espíritu Santo a través del cual recibiríamos poder de Dios para poder testimoniar de Jesús hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Esto lo encontramos en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Bien. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, Reina Valera, 1960. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, amén. Bien. Bueno, para las personas que se fueron sumando recientemente, decirles que desde el inicio de año el Señor nos dio un rema, que creo que es un rema que le dio a toda su iglesia, porque muchas iglesias estamos en lo mismo de poder conocer lo que significa vivir en la nueva vida que nos fue dada. ¿Sí? Entender lo que significa la nueva creación que somos en Cristo Jesús, el nuevo nacimiento en espíritu. Y desde inicio de año el Señor viene marcando una línea muy fina y hermosa e hilando, y hace ya prácticamente 2 meses que venimos meditando sobre el Espíritu Santo, ¿sí? El obrar del Espíritu Santo. Bien, entonces simplemente eso para aclarar. Bien, cuando se produce el nuevo nacimiento en espíritu, es decir, una vez que nosotros le decimos, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y surge este nuevo nacimiento porque el Espíritu Santo automáticamente viene a morar en mi corazón, ahí se da un nuevo nacimiento en el espíritu. No es que nazco de nuevo en la carne, que tengo que entrar de nuevo al vientre de mi madre, no. Lo que se regenera es mi espíritu y se une con el espíritu del Señor. La palabra de Dios dice que nos hacemos unos con Él. ¿Bien? Entonces, a partir del nuevo nacimiento, creo que tarde o temprano, en todos los hijitos de Dios, comienza a gestarse una pregunta, ¿sí? O varias preguntas sobre el Espíritu Santo. Si es lo mismo recibir el Espíritu Santo, que ser bautizados por el Espíritu, que ser llenos del Espíritu, ¿sí? Y comenzamos a preguntarnos, y creo que hay distintas posturas también alrededor de este tema, ¿sí? Hay distintas posturas,
Pero la verdad es que la única respuesta certera la vamos a encontrar en la palabra de Dios, es decir, en la Biblia. La única respuesta certera la podemos encontrar acá, por eso es sumamente importante conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Y hoy quiero compartir con ustedes una revelación que creo el Señor trajo a mi corazón en estas últimas semanas. Bueno, en realidad en estos últimos meses que vengo meditando y sumergiéndome en la palabra para poder comprender, ver con los sentidos espirituales y comprender el obrar del Espíritu Santo. Así que vamos a dividir en tres, ¿sí? 3 apartados como para poder comprender. Dijimos recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Son tres interrogantes que surgen en todo hijito de Dios o en toda criatura nueva, ¿sí? Bien, vamos a partir con recibir el Espíritu Santo, ¿sí? Y ahí para eso vamos a ir a lo que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 20, versículos 19 al 22. Bien. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén, amén. Tremenda palabra, ¿no? Dice la palabra que los discípulos estaban temerosos, ¿sí? En ese momento, y el Señor viene y les dice: paz a vosotros. Y ahí les da el Espíritu Santo, ¿sí? Esto no solo, y dice que sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Sopló sobre cada uno. ¿Y por qué el soplo? Porque es importante saber que esto no solo está escrito, sino que sucedió. El Señor sopló, hizo por cada uno de sus discípulos, sobre sus discípulos, y recibieron el Espíritu Santo. ¿Sí? En ese momento recibieron el Espíritu Santo. ¿Sí? Si dice la palabra que sopló, que Jesús dijo y lo hizo, es que sucedió, porque la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Fue en ese mismo instante que ellos reciben al Espíritu Santo. ¿Sí? Soplo, la palabra soplo, o la palabra espíritu, mejor dicho, proviene del hebreo ruaj, que significa soplo. ¿Sí? El hebreo ruaj alude a soplo, significa soplo. Y él dice la palabra que en ese momento el soplo del Espíritu es sobre ellos, y ellos ahí recibieron el Espíritu Santo. Y esto nos rememora, ¿sí?, a lo que hizo el Señor, a lo que hizo Dios en Génesis 2, versículo 7. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida sobre la nariz, en la nariz del hombre, sopló aliento de vida y el hombre pasó a ser un alma viviente. Sopló, ruaj, ¿sí?, aliento de vida, el espíritu de vida. Y en ese momento el hombre pasa a ser, no a tener un alma, a ser, dice la palabra de Dios, un alma viviente. ¿Sí? Y esto es sumamente importante porque es el Espíritu de Dios lo que da vida a nuestra alma. El Espíritu de Dios da vida al alma del hombre, ¿sí?, haciéndose uno con el Señor. Tu espíritu en ese momento, cuando recibe el soplo de vida,
cuando recibe al Espíritu Santo, se une con el Señor y tu alma comienza a vivir. ¿Sí? Entonces, el Espíritu de Dios le da vida a mi alma porque el Espíritu de Dios es espíritu de vida. Eso nos dice la palabra de Dios. ¿Sí? Mientras el alma nuestra no esté gobernada por el Espíritu de Dios, y se una mi espíritu con el Espíritu del Señor, mientras mi alma no esté gobernada por el Espíritu de Dios, mi espíritu está muerto. ¿Por qué? Porque tu alma es gobernada por el pecado. ¿Sí? Y la paga del pecado, me dice la palabra de Dios, que es la muerte. Por eso recién cuando el Espíritu Santo entra de nuevo en mi espíritu, y digo de nuevo porque cuando el Señor creó al hombre, cuando Él lo creó a Adán y sopló aliento de vida y sopló el espíritu de vida sobre Adán, la creación era perfecta. Los animales se sujetaban. Cintia, ¿querés decir algo? Sí, no sé si ahí se me escucha, voy a tratar de hablar fuerte porque no está activado acá el micrófono. Bueno, esto que está diciendo Sole lo vemos. Fíjate que cuando en Génesis 3 leemos que la serpiente le dice, no vas a morir, porque Dios le dijo que no coman del fruto de ese árbol que veíamos en el encuentro pasado. Y le dijo la serpiente, no vas a morir, sino que Dios dijo eso para que no seas como Dios. Y ellos comieron y dijeron, estamos vivos. Pero a lo que se refería era una muerte espiritual. Exactamente. En ese momento, cuando crea al hombre, el Señor da espíritu de vida y el ser se vuelve un alma viviente. Y cuando come del fruto prohibido, muere su espíritu, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, esa es la muerte de la que se habla. Que después, como nosotros hablábamos, recibimos al Espíritu Santo. Claro, como nosotros hablábamos en el encuentro anterior, el Señor se mantiene firme y fiel a su palabra. Fiel es el que prometió. Su creación, que somos nosotros, fuimos creados a imagen conforme a semejanza de Dios. No para ser esclavos del pecado y no para andar muertos espiritualmente. Por eso después el Señor nos da vida, nos da a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y para ello deja al Consolador y viene en nosotros ese espíritu de vida que fue inicialmente pensado al crear al hombre. Amén, amén. Con Adán, Así es. eso le estaba contando el ruaj, el Exactamente. aliento de vida. Exactamente. Entonces, por eso Jesús sopló sobre ellos ruaj. Y ahí ellos recibieron aliento de vida. Y ahí en ese momento, al recibir al Espíritu de vida, es decir, al Espíritu Santo, su espíritu vuelve a vivir. ¿Sí? Por eso es sumamente importante que nosotros recibamos al Espíritu Santo y ahí comenzamos a vivir en espíritu. Ahí comienza un nuevo nacimiento. ¿Sí? La única persona en el mundo que ya vino con un espíritu de vida, que su espíritu no estaba muerto, fue Jesús. ¿Por qué? Porque la forma en que Él fue, desde el vamos, como Él fue concebido por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y visitó a María y por eso desde el inicio Jesús viene con espíritu de vida y después fue bautizado, después viene el poder del Espíritu. Pero Él fue el único que no nació con un espíritu muerto porque no nació producto del pecado. En nuestro ADN ya estaba el pecado por lo que pasó con Adán y Eva. ¿Sí? Simplemente como para poder resumir esto de lo que significa el espíritu de vida, que es el Espíritu Santo mismo y que nos es dado cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón. De la muerte que se está hablando es la muerte espiritual. Exactamente. Bien, sí. Eso que Sole dice es re importante entender que María trajo, el Señor dio vida en el vientre de María. La vida vino al vientre de María para caminar entre los hombres y para después poner esa vida en nosotros, darnos vida a todos los que le reciban. Es decir, que la vida vino a habitar en ella, ese espíritu de vida vino a habitar, vino a darle vida a su vientre y después se hizo conforme al hombre, dice el Señor, que se hizo semejante a los hombres, pero ya con espíritu de vida. Y esa vida es la que nos dejó. Bien,
Entonces decíamos, hasta que no recibamos el Espíritu Santo, no lo recibamos en nuestro corazón, nuestro espíritu estaba muerto porque nuestra alma estaba gobernada por el pecado, ¿sí? En ese momento en que los discípulos recibieron al Espíritu Santo, su espíritu cobró vida y ellos nacieron de nuevo en espíritu y pasaron a ser una nueva criatura como todos nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, porque recibimos a Jesús en espíritu en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. ¿Bien? Recibimos la vida. Bien. ¿Y cómo recibimos al Espíritu Santo? Esa es una pregunta muy válida, ¿no? ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo? Por fe, ¿sí? Lo recibimos por fe, ¿bien? Pablo ya en Gálatas, en la carta a los Gálatas, él ya habla de esto, de la importancia de la fe, de creer, ¿sí? No de creer en un portarretrato, no de creer en cualquier cosa, de creer en Jesucristo, que es la vida misma, ¿sí? Ya en Gálatas 3:2-3, la versión PDT es la que les vamos a compartir nosotros, la versión que ustedes tengan es válida porque es palabra de Dios. Amén. Bien. Nos dice la palabra de Dios. Solo quiero que me contesten una cosa. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por cumplir la ley? Ustedes recibieron el Espíritu porque escucharon las buenas noticias y creyeron en ellas. Comenzaron su nueva vida con el Espíritu y ahora intentan perfeccionarla por medio de un pedazo de piel. ¡Qué tontería! Amén, amén. Bien, entonces, ¿cómo recibo al Espíritu Santo? Teniendo fe en Jesucristo, ¿sí? Creer en que Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Y confesarlo con mi boca lo que mi corazón está creyendo. Eso nos dice Romanos 10:9-10. Confesar con la boca lo que con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. ¿Bien? Entonces, una vez que nosotros hacemos esto, ahí el Espíritu Santo viene y hace morada en mi corazón. Viene a habitar en mí y paso a ser templo del Señor, ¿sí? Y los discípulos ya creían en Jesús. Y ya lo recibían, ya lo habían recibido a Jesús. Ellos caminaron con el Señor Jesús. Ellos recibieron las palabras y las enseñanzas del Señor Jesús. Ellos lo conocían y estuvieron con Él presente en todo momento. Ellos conocían al Espíritu Santo porque mora con ustedes, les dijo Jesús. ¿Sí? Pero a partir de ese momento del soplo que el Señor Jesús hace para que reciban el Espíritu Santo pasa a morar en ellos. Amén. Amén. Y estos hombres, ahí a partir de ese momento, pasan a ser hijos de Dios, ya no solo discípulos del Señor, sino que se convierten, pasan a ser hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12, para todos aquellos que creemos y confesamos el nombre de Jesús, pasamos a tener la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, una vez que estos hombres recibieron al Espíritu Santo en su corazón, cuando Jesús sopló el Espíritu, ellos pasaron a ser hijos de Dios y pasaron a ser salvos, ¿sí? Y seguramente no caminaban en pecado, porque si algo trae el Espíritu Santo en nuestras vidas es la convicción del pecado y el discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal según los mandamientos, de acuerdo a los mandamientos de Dios y no a lo que un hombre dice, ¿no? No a lo que yo considero que está bien o considero que está mal, no, de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice, ¿sí? Entonces, seguramente los discípulos ya caminaban en santidad porque ya nacieron de nuevo, pero andaban en lo suyo, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que andaban en lo suyo? Por Juan capítulo 21, ¿sí? Ahí nos muestra que los discípulos ya obviamente habían recibido al Espíritu Santo porque Jesús ya sopló el Espíritu, pero ellos estaban en la pesca, claro, estaban en lo suyo, ellos volvieron a pescar, dice la palabra que Pedro y unos cuantos más se fueron a pescar, ¿sí? Ahora, andaban en lo suyo y cuando veía esto, ¿no? Creo que es igual a muchos creyentes, a muchos hijitos nuevos, ¿no? Porque muchos creyentes andan en lo suyo.
nacemos de nuevo, caminamos en santidad, pero muchas veces nos olvidamos de la gran comisión que nos dejó el Señor Jesús, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Muchas veces nos olvidamos de esto. Y en Juan, capítulo 21, podemos ver cómo los discípulos estaban en la pesca, que era el trabajo que ellos tenían, ¿sí? Estaban en sus cosas, pero no predicaban, ¿sí? O por lo menos la palabra de Dios no nos dice que ellos estaban predicando. Hasta ese momento ellos nacieron de nuevo, ¿sí? Pero no estaban predicando. Antes de recibir al Espíritu Santo, los discípulos estaban temerosos, y esto no es un detalle menor. Hoy veíamos en la palabra de Dios cómo dice que cuando Jesús resucita, el primer día en que resucita, los encontró, se les apareció a los discípulos, ¿no? Los discípulos estaban todos encerrados con miedo, leíamos hoy en la palabra de Dios, ¿no? Veíamos que estaban reunidos por miedo de los judíos, y vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. ¿Sí? Y les dijo después: así como me envió el Padre, yo los envío a ustedes. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque antes de que ellos reciban al Espíritu Santo, los discípulos tenían miedo. Y es importante ver esto porque realmente había un cierto temor. Perdón, porque no sé, acá está ahí el micrófono, chicos, se me corrió, ahí está. Espero que se haya escuchado. Bien, entonces, antes de recibir al Espíritu Santo, los discípulos estaban temerosos, ¿sí? Porque recordemos que todos los que creían en el Señor Jesús eran reprimidos por los judíos y eran perseguidos por los judíos. Entonces ellos estaban todos reunidos juntitos ahí, temerosos, dice la palabra de Dios, ¿sí? Pero esto pasó antes de que reciban al Espíritu Santo. Después de que el Señor sopla sobre ellos y reciben al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos muestra que en Juan 21 que ellos ya salían, ellos comenzaron a salir, ya estaban trabajando, volvieron a las actividades, ¿sí? Estaban expuestos a la vista de todos porque trabajaban en la pesca, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que cobraron valentía para salir. ¿Y por qué? Porque dice la palabra de Dios que no nos fue dado espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Sí? Ellos ya cobraron la valentía para salir y volver a sus actividades, pero aún no se había manifestado el poder del Espíritu sobre ellos, ¿sí? Aún la palabra no muestra que ellos estaban predicando, y de hecho el mismo Señor Jesús se les apareció durante 40 días hablándoles sobre el reino de los cielos y recordándole las promesas, y le dijo: no se muevan, esperen, ¿sí? Y ahí sí ya vamos a pasar al segundo punto, que es el bautismo del Espíritu Santo. Bien, entonces, ¿vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? Perfecto. Bien, bueno, entonces pasamos al segundo punto. Vimos en el primer punto que era necesario para recibir al Espíritu Santo: fe. Se recibe al Espíritu de Dios por fe en Jesucristo. Creer. Por creer en Jesucristo. Bien, y confesarlo con la boca. Ahora pasamos al segundo punto, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y decíamos que Jesús se les apareció a los discípulos por 40 días hablándoles sobre el reino de Dios y les recordó la promesa del Padre que habían escuchado por boca de Jesús cuando aún Jesús no había sido crucificado, ¿sí? Vemos en Hechos 1, 4 al 5 y Hechos 1, 8. Bien. Y estando juntos, Hechos 1 del 4 al 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan
ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Luego les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y será Hechos 1:8. Amén, amén, amén. Bien, entonces, en el día 1, la noche 1, mejor dicho, de Jesús resucitado, Él sopla el Espíritu Santo sobre sus discípulos y ellos reciben al Espíritu Santo. Pero Jesús les dijo, aguarden, no se muevan, no se dispersen, quédense en Jerusalén. Esto les dijo en el día 40 ya, quédense en Jerusalén hasta que puedan ser bautizados por el Espíritu y van a recibir poder para ser mis testigos, para testificar de mí hasta lo último de la tierra. ¿Bien? Y efectivamente, 10 días después, en el día 50, en el Pentecostés, ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo. ¿Bien? La palabra bautismo proviene del griego baptizo, ¿sí? Que significa sumergirse. ¿Bien? Cuando nosotros somos bautizados por agua, nos sumergimos completamente en el agua. ¿Bien? Y ser bautizados por el Espíritu Santo es ser sumergidos por Él, ser llenos de Él, estar inundados de Él completamente, no en parte, completamente. Es decir, que todo mi ser comienza a ser teñido, por decirlo de alguna manera, comienza a ser teñido del color del Espíritu Santo, ¿sí? Imaginemos que acá tenemos pintura, ¿no? Y metemos un papelito blanco y si tengo una pintura roja, yo saco ese papelito o ese pañuelito y va a estar de color rojo, ¿sí? Porque totalmente rojo, porque se sumergió por completo en la tintura roja. ¿Bien? Entonces, ser bautizados por el Espíritu es sumergirme completamente en el Espíritu, ¿sí? Y en consecuencia, ¿qué pasa? Comienzo a adoptar el lenguaje del Espíritu. ¿Y a qué me refiero con lenguaje? No me refiero a palabras, ¿sí? Me refiero al lenguaje en sí, lo que significa lenguaje, un conjunto de signos y de símbolos que pueden ser palabras, escritura, comportamiento, gestual, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un determinado área laboral, Alejandra, por ejemplo, que es abogada, ella va a manejar el lenguaje y el léxico de su trabajo. Yo, como psicóloga, voy a manejar el lenguaje y el léxico de mi trabajo porque realmente estoy inmersa en esto y ella está inmersa en lo suyo. Bueno, cuando nosotros nos sumergimos, estamos inmersos en el Espíritu Santo, adoptamos el lenguaje del Espíritu Santo. Nuestra mente, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras acciones deben reflejar al Espíritu de Dios. Amén. Amén. Bien. ¿Y qué caracteriza al Espíritu de Dios? Lo que caracteriza al Espíritu de Dios, o mejor dicho, al bautismo del Espíritu Santo, es el poder. ¿Sí? El poder de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos que esperen, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Bien? Pero no un poder político, un poder social o un poder de este mundo. No. Jesús se estaba refiriendo al poder de Dios, al poder divino, de esta naturaleza divina que recibimos cuando lo recibimos al Espíritu Santo. ¿Sí? Se estaba refiriendo al poder del Señor, ¿sí? Cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Y sucede lo que creo que en este momento, el momento de estar sumergidos en el Espíritu Santo y recibir poder de Dios,
porque algo que caracteriza al bautismo del Espíritu Santo es que se manifieste el poder del Señor, ¿sí? Y creo que en ese momento sucede lo que Jesús les dijo a sus discípulos cuando sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a hablar con el Padre. ¿Y qué le dijo Jesús? Que hablen diciéndole: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí, así también en la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá? El cielo se hace presente en la tierra, porque los cielos fueron abiertos a partir del momento en que Jesús inició su ministerio por el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que le dijo Jesús a sus discípulos: a partir de ahora verán los cielos abiertos. ¿Sí? Cuando Jesús recibe el poder del Espíritu Santo e inicia su ministerio, los cielos son abiertos. Y eso sucede con todos, eso está disponible porque fue la promesa del Padre para todos sus hijos, ¿sí? A partir de que somos sumergidos en el Espíritu Santo y recibimos el poder del Espíritu Santo, el cielo se hace presente en la tierra y milagros y sanidades y liberaciones sucedieron por la mano de Jesús como nunca antes sucedió, porque esa es la voluntad del Padre, como nunca antes sucedió acá en la tierra. ¿Sí? Y eso está disponible para cada hijo de Dios que busque sumergirse en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y es que el poder de Dios es manifestado en dones del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo se manifiesta, es visible en los dones del Espíritu. Y eso es otro tema. No vamos a introducirnos hoy en los dones espirituales, pero es importante saber que el poder de Dios se manifiesta a través de los dones. ¿Sí? Hay distintos tipos de dones, que eso nos habla la palabra. Cuando uno recibe, y acá entonces es importante por ahí hacer la aclaración esta, ¿no? Cuando uno recibe al Espíritu Santo, se ve la santidad. ¿Sí? Se ve la santidad, uno es apartado del mundo, ya no camina en los mismos pasos. Veíamos en los discípulos, ellos se apartaron de las cosas viejas, pero no estaban predicando todavía, porque no necesariamente en el momento en que recibís al Espíritu Santo se manifiesta el poder del Señor. ¿Sí? Sí es visible la santidad, repito, pero no necesariamente el poder. Sin embargo, cuando uno es sumergido en el Espíritu Santo, es decir, cuando uno es bautizado, sumergido en el Espíritu Santo, el poder de Dios se manifiesta con señales y prodigios mediante el nombre del Señor Jesús. Y esto no necesariamente sucede como algo apartado, ¿sí? Hay casos, en la palabra de Dios podemos ver, hay casos en que cuando uno recibe al Espíritu Santo, también en ese momento recibe el bautismo del Espíritu Santo, es decir, se ve sumergido por la llenura del Espíritu Santo. Como un ejemplo es Cornelio, cuando Pedro va y le predica a Cornelio, que era un gentil, es decir, que era alguien no judío. Cuando Pedro va y le comienza a predicar, dice la palabra que ellos creyeron en Jesús, recibieron la palabra de Jesús y también el Espíritu Santo vino sobre ellos. También en ese momento recibieron el poder. ¿Y cómo se vio esto? Porque comenzaron a hablar en lenguas, que es un don del Espíritu Santo. Pero acá, ojo, hago la aclaración. No necesariamente ser bautizado por el Espíritu Santo no significa hablar en lenguas. ¿Sí? Es un don, el hablar en lenguas es un don y en ese momento se manifestó por este don. Pero, y hago la aclaración porque muchos hijitos e hijitas de Dios, muchos creyentes piensan y creen y se angustian porque creen que no fueron bautizados por el Espíritu por no hablar en lenguas. ¿Sí? Es cierto que cuando uno es bautizado por el Espíritu recibe el poder, esto lo dijo Jesús, pero el poder se manifiesta en distintos dones, no necesariamente cuando uno recibe el poder tiene que ser el don de hablar en lenguas. ¿Sí? Recordemos que cuando Pablo, el apóstol Pablo, y nadie puede negar que no fue lleno del Espíritu Santo, recordemos en Hechos, de hecho es claro quién escribió, el apóstol que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Recordemos
que cuando Pablo en Hechos 9, versículo 17 al 20, que ahora lo vamos a compartir, recibió al Espíritu, fue lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que no comenzó a hablar en lenguas en ese momento, sino que enseguida predicaba a Cristo. ¿Qué nos hace pensar esto? Que cuando Pablo fue lleno del Espíritu Santo, es muy probable que el primer don que se manifestó en él fue la palabra de sabiduría, porque él hablaba con denuedo y con autoridad. Enseguida fue, al instante fue, y empezó a hablar del Señor Jesús con denuedo y autoridad, y muchos se sorprendían, ¿sí?, de cómo él predicaba a Jesús. Recordemos que Pablo antes perseguía a Jesús y perseguía a todos los que creían en el nombre de Jesús. Pero cuando Pablo es lleno del Espíritu Santo, comienza a predicar a Jesús, ¿sí? Entonces podemos ver que en él, cuando se da la llenura del Espíritu Santo, no necesariamente se dio de inmediato el hablar en lengua, sino que se vio el poder a través de otro don. Y para eso vamos a leer Hechos 9, versículo 17 al 20. Así es. Dice la palabra de Dios. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Amén, amén. Y esto es sumamente revelador, y el que tenga oídos para oír, oiga, ¿sí? Entonces, el ser bautizados por el Espíritu Santo no significa necesariamente que uno tenga que hablar en lenguas. Las lenguas no es señal del bautismo o de la llenura del Espíritu Santo. Sí lo es el poder de Dios que se manifiesta en un don, pero puede ser cualquiera de los dones que el Espíritu Santo les da a los hijos de Dios, porque Él es el que distribuye como quiere. Eso dice la palabra en 1 Corintios, ¿sí? Capítulo 12, que los invito a que después lo puedan leer porque es riquísimo ese pasaje y habla, y habla de los dones espirituales. Amén. Amén. Entonces, Pablo mismo nos dice esto en 1 Corintios, capítulo 12, nos habla sobre los dones espirituales y nos aclara que así como un cuerpo tiene diversos miembros, ¿sí?, porque en el cuerpo no todo es mano, no todo es pie, no todo es oreja, ¿sí? Así como un cuerpo tiene diversos miembros, nosotros, como cuerpo de Cristo, de quien Él es la cabeza, nosotros todos, hermanitos, como cuerpo de Cristo, también tenemos diferentes dones, ¿sí? Eso lo dice en 1 Corintios 12, 4 al 11. Bien, dice la palabra de Dios. Ahora, bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Amén, amén. Bien, ahí vemos, ¿no? Entonces, hay distintos dones y no todos tenemos los mismos dones, ¿sí? Entonces, el hablar en lenguas no es señal de ser bautizados o ser sumergidos o ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Lo es un don espiritual, por supuesto que sí, porque ahí se ve y se hace tangible el poder de Dios, ¿sí? Ya en el Antiguo Testamento podemos ver cómo hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, como David y Saúl, tenían el favor de Dios para gobernar al pueblo de Israel, para gobernar al pueblo de Dios, y ganaron muchas batallas, también Sansón, Gedeón, ¿sí? O el mismo Elías, el profeta Elías, todas estas personas que vivieron durante el Antiguo Testamento, o el profeta Elías mientras estuvo viviendo en la casa de la viuda de Sarepta, ¿sí? Jamás le faltó provisión alguna, ¿sí? Hasta llegó a resucitar al hijo de esta viuda cuando muere por el poder del Espíritu Santo. Hizo un milagro, ahí vemos otro don que mencionaba Alejandra recién, ¿sí? Y no todos estos hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, que nos habla la palabra en el Antiguo Testamento, hablaban en lenguas, ¿sí? De hecho, en el Antiguo Testamento no se menciona que alguno lo hiciera, pero no podemos negar la presencia, no podemos negar el poder del Espíritu en estos hombres que fueron llenos de Él, ¿sí? Yes. Ahora bien, cabe aclarar una diferencia. Durante el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre hombres, el poder de Dios venía sobre hombres puntuales, como los que mencioné, y era de manera temporal. A partir del Nuevo Testamento, donde vemos que Jesús vino a la tierra, muere, resucita y nos deja su Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo es permanente porque mora en todos los creyentes. Amén. Y es importante preguntarnos ¿para qué queremos el poder del Espíritu Santo? Porque eso también es una pregunta. ¿Para qué queremos el poder del Espíritu Santo? Voy a ir avanzando un poquito rápido por cuestiones horarias, ¿sí? Pero es importante preguntarnos ¿para qué queremos al Espíritu Santo? ¿Para sentirme como Superman o la Mujer Maravilla? No, claramente no, ¿sí? Hay que observar que Jesús les dijo a sus discípulos que iban a recibir poder, ¿para qué? Para ser testigos de Él hasta lo último de la tierra. Y Pablo dijo, a cada uno de nosotros nos es dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Es decir, que recibimos el poder del Espíritu para hacer aquello a lo que fuimos llamados, que es testificar de Jesús, reconciliar al mundo con Dios a través de Jesucristo, edificar, consolar, exhortar la iglesia del Señor para glorificar a Jesús a través de nosotros. Amén. Amén. Y esto en el escenario que sea que el Señor te ponga, ya sea en tu barrio, ya sea en tu trabajo, ya sea donde sea. Él va a ser glorificado y va a manifestar su poder en el escenario, en el lugar en el que estés. Amén. Amén. Bien, y este poder del que hablo es el poder de resurrección. Es el poder que resucitó a Jesús de los muertos. El espíritu de vida está en nosotros. Por eso obra de esta manera. ¿Ven? Amén. Bien, ahora sí vamos a ir al tercer punto, que es ser llenos del Espíritu Santo. Cintia, ¿vos querías decir algo? No, está en el tercer punto, me parece. Ah, bien, perfecto. Bien, ahora sí vamos a ir al tercer punto, que es la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Y es notorio que cuando somos bautizados por el Espíritu Santo somos llenos de Él. En ese momento, porque estamos sumergidos en Él, estamos llenos de Él. Pero ¿qué si el bautismo del Espíritu Santo sucedió como hace 5 años atrás? O hace 10 años atrás. ¿Sí? ¿Significa que solo puedo ser lleno del Espíritu de Dios una sola vez en mi vida? No, no lo creo. Pobre de nosotros si fuera así, ¿no? No. De hecho, en Hechos, valga la redundancia, en Hechos de los Apóstoles, vemos como, por ejemplo, Pedro, ¿sí? Un apóstol, fue lleno del Espíritu Santo en varias oportunidades, si no la palabra de Dios no lo mencionaría, ¿sí? La primera oportunidad en la que fue lleno del Espíritu Santo fue cuando fue bautizado en el día de Pentecostés
y comenzó a dar su primer discurso delante de los judíos, ¿sí? Luego, también la palabra me dice que Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, estaban ante el concilio cuando ellos sanaron a un cojo de nacimiento, ¿sí? Y les interrogaron y les dijeron, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Con qué autoridad? ¿En nombre de quién hacen esto? ¿Sí? Y dice la palabra que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió, ¿sí? Ahí vemos otra vez que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y luego cuando ellos fueron liberados por los judíos, cuando ellos fueron liberados y se juntaron con todos los creyentes a orar, dice la palabra que estaban orando pidiendo confianza y valor para predicar la palabra, para hablar la palabra con denuedo, para hablar la palabra de Dios con denuedo. Estaban pidiéndole al Padre valor, ¿sí? Y confianza. ¿Y qué dice la palabra? Que en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con denuedo de la palabra de Dios. Bien, entonces vemos que la llenura del Espíritu Santo puede surgir no en una oportunidad, no allá hace 5 años cuando fuiste bautizado, sino que es importante que se dé constantemente, ¿sí? Que no es un hecho eventual de una sola vez, sino que es una constancia en tu vida, el sumergirte en la presencia. Bien, entonces, además, vale aclarar que Pablo nos exhorta a ser llenos del Espíritu Santo en Efesios 5:18. Él nos dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. Él nos exhorta a buscar la llenura del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo soy llena del Espíritu Santo? ¿Sí? Y fíjense que estamos respondiendo un montón de preguntas que pueden surgir en nuestras mentes, ¿sí? ¿Cómo soy llena del Espíritu Santo? Sumergiéndome en Él, ¿sí? Sumergiéndome en el Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? Jesús mismo, ¿sí? ¿Y quién es Jesús? La palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo ser llena del Espíritu Santo? Sumergiéndome en la palabra de Dios. Efesios 6:17 dice, cuando nos habla de la armadura de Dios, de que tenemos que portar la armadura, dice que tomemos la espada del Espíritu, que es La palabra de Dios. amén. Efesios 6:17, que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo ser llena del Espíritu Santo todos los días de mi vida? Sumergiéndome en la palabra de Dios. Es sumamente importante que anhelemos la llenura del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, porque es Él quien me va a conducir a toda verdad. Es Él quien va a producir la transformación, la renovación en mi mente y en toda mi alma, en cada área de mi alma. Ya mi alma reposa en el Señor Jesús a partir de que recibo al Espíritu Santo en mi corazón, a partir de que lo recibo en mi corazón, ¿sí? Mi espíritu fue regenerado, pero mi alma se tiene que enterar, todo mi ser se tiene que enterar de que fui regenerada. Y es imposible si no voy a la palabra de Dios, si no me sumerjo en el Espíritu Santo. Puede ser que estés atravesando una situación difícil en tu vida y sientas que el mundo se te acaba, ¿sí? En ese momento, y tus pensamientos, que son parte del alma, tus emociones, que son parte del alma, empiezan a abrumarte, pero si vos recibiste al Espíritu Santo, es decir, que tu alma ya está reposando en el Señor. Ahora, mi alma se tiene que enterar de esto. ¿Y cómo se va a enterar? Yendo a la palabra. ¿Por qué? Porque ahí encuentro las promesas. Si estoy pasando una dificultad económica, puedo encontrar en la palabra de Dios que dice que no me afane por nada, porque el Señor conoce de todo aquello que tengo necesidad. Entonces ya le doy gracias al Señor Jesús y Él va a abrir una puerta en el nombre de Jesús para que esta necesidad sea cubierta. Amén. Bien, además Pablo, además de ser sumergidos en la palabra, nos da otros tips, ¿sí? Que hablando entre nosotros, nos dice, hablen entre vosotros. Esto lo dice en Efesios 5, del versículo 19 para abajo, ¿sí? Del versículo 19 en adelante. Una vez que nos dijo y nos exhortó a ser llenos del Espíritu Santo,
Él sigue diciendo y nos da unos tips que dice, hablando entre vosotros con cánticos, himnos espirituales, salmos, alabando al Señor y dando siempre gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahí ya vemos varios tips para ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, entonces, el Espíritu de Dios, y es importante que conozcamos y sepamos esto, que el Espíritu de Dios no te fue dado solamente para la salvación de tu alma, ¿sí? Y listo. No es que te fue dado para la salvación de tu alma y listo. El Espíritu de Dios nos fue dado para que el cielo sea manifestado en la tierra a través de nosotros, porque la eternidad comienza a operar desde el momento en que vos lo recibiste. A Jesús no es cuando yo me muera y listo, ¿sí? No es que a partir de ahí empieza a funcionar la eternidad. No, Jesús nos mandó a hacer frutos que permanezcan acá, ¿sí? Frutos permanentes acá. Amén. La llenura del Espíritu Santo es lo que te va a permitir guardar la palabra de Dios, ser obediente, ¿sí? Mantenerte en santidad y llevar las buenas nuevas de salvación, es decir, llevar el nombre de Jesús a otras almas con total autoridad, porque no es por fuerza, no es por poder, es por su Espíritu. Amén. Amén. Este fue el mensaje que el Señor tenía preparado para nosotros hoy. Fue un mensaje sumamente poderoso y oro en el nombre de Jesús para que haya penetrado hasta lo más hondo de ustedes. Y esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes.